Buenos días, amigos de Casa de Oración. Qué alegre que otra vez tengamos este tiempo para compartir. Yo desde la distancia siento a través de este momento que puedo llegar a su corazón, que puedo llegar a sus pensamientos, y le agradezco que usted me deje entrar en su hogar, entrar en su morada y poder compartir este tiempo con usted. Espero que usted esté al lado de su familia y que todos juntos podamos usar este tiempo para edificarnos en la palabra de Dios, esta palabra que transforma nuestro entendimiento. Usted se recordará que le traigo esto a memoria siempre, que nosotros necesitamos seguir renovando nuestra forma de pensar para poder conocer cómo es esa buena voluntad de Dios que es en nuestras vidas agradable y perfecta. Y hoy vamos a seguir edificándonos alrededor de esa buena palabra que Dios nos deja a través de este libro que estudiamos semana a semana, que llamamos la Biblia, o el libro, como sería su traducción a nuestro idioma. Durante las últimas semanas he estado compartiendo un mensaje llamado ¿Cómo debemos vivir? Y si usted busca en nuestro canal de YouTube, en Casa de Oración, va a encontrar que ya tenemos 3 capítulos de este programa, esta pequeña serie que vamos a terminar hoy. Y durante estas semanas hemos aprendido cómo Jesús nos enseña que nosotros debemos vivir, no solo en medio de este tiempo, en medio de esta situación diferente, sino que en medio de todos los tiempos y de cualquier situación. El mensaje es claro y consistente acerca de cómo nosotros, los cristianos de todos los tiempos, debemos vivir. Y vamos a terminar hoy esta serie, pero vamos a empezar recapitulando lo que hemos aprendido. Este viaje que hemos hecho a través de los libros, del libro, mejor dicho, de Mateo, de los capítulos 5, 6, y hoy vamos a concluir también con parte del capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Mateo. Y aprendimos acá, de parte de Jesús, básicamente ya hemos aprendido de 3 bloques de enseñanzas de parte de Dios para nuestras vidas que son poderosísimas. La primera, esa que está en el capítulo 5 de Mateo, donde nosotros recibíamos el llamado. Aprendimos a ser luz, o aprendimos que nosotros debemos ser la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Esa primera enseñanza nos pone a nosotros en el centro de el trabajo que debe ser hecho en la iglesia el día de hoy. Nosotros los cristianos de estos tiempos estamos llamados a ser la luz de este mundo y a ser la sal de esta tierra. ¿Y cómo cumplimos ese llamado? Lo cumplimos viviendo fielmente todas las enseñanzas de Jesús y además compartiéndolas con otras personas para que muchos más puedan conocer, al igual que nosotros un día, de el mensaje de Jesús, del evangelio de la salvación. Y después de que Jesús nos da ese llamado, ese primer reto sobre nuestras vidas, pues vienen las enseñanzas. Y el primer bloque de enseñanzas tiene que ver con nuestra relación con otras personas. Jesús nos enseña a través del capítulo 5 de Mateo, nos enseña, por ejemplo, cómo manejar la ira. Esto tiene que ver con nuestra relación con otros. Nos enseña acerca del adulterio, acerca de vivir en integridad. Nos enseña acerca de la venganza y del amor al prójimo y de las obras de la bondad. Si usted recuerda, y seguro que lo recuerda, cuando la ley le fue dada a Moisés en el Antiguo Testamento, pues venían una serie de 10 mandamientos. De estos mandamientos había un grupo de mandamientos que tenían que ver con nuestra relación con Dios y otro grupo de mandamientos que tenían que ver con nuestra relación con los hombres. Jesús nos dice aquí en estos pasajes de Mateo que ninguna coma, ninguna tilde de la ley van a pasar, nunca. Y vemos estas enseñanzas de Jesús acerca de cómo debemos de vivir, y Jesús aborda 2 grandes temas: cómo es nuestra relación con otros y cómo es nuestra relación con Dios. Entonces Jesús empieza haciéndonos el llamado, luego nos enseña cómo debe ser nuestra relación con otras personas. Y después se pasa en el capítulo 6 a hablarnos de cómo debe ser nuestra relación con Dios. Si se recuerdan, ahí empieza el capítulo 6 con esta lectura preciosa sobre la oración del Padre Nuestro, y aprendemos nosotros a través de esa oración cómo Dios
espera que sea nuestra relación con Él, como espera que confiemos en Él para todas nuestras necesidades, que confiemos en Él para nuestra protección y que sepamos que Él es bueno y que Él es santo y que está todos los días pendiente alrededor de nosotros. Y luego termina Jesús esta serie de enseñanzas acerca de cómo debemos de vivir, hablando sobre cómo nosotros debemos cuidarnos todos los días en medio de este mundo. Entonces, 4 grupos de enseñanzas preciosos que hemos estado recorriendo durante este tiempo. 1, el llamado que hemos recibido para ser luz y para ser sal. 2, cómo debemos relacionarnos con las personas que nos rodean. 3, cómo debemos buscar y amar a Dios cada día de nuestras vidas. Y hoy vamos a terminar esta serie de enseñanzas con este 4º bloque de enseñanzas que tienen que ver con cómo debemos cuidarnos nosotros en medio de este mundo. Terminábamos la última vez hablando de la oración del Padre Nuestro y luego termina la palabra aquí hablando sobre el ayuno y cómo debemos de ayunar, que está muy relacionado con la oración y cómo debemos tener esa relación profunda y central con Dios. Y luego nos pasamos ahora a hablar sobre cómo nosotros debemos de cuidarnos. Y empieza Jesús en el capítulo 6 del libro de Mateo y en el verso 19 a darnos algunos tips. Miren, antes de entrar aquí al capítulo 6 y verso 19 del libro de Jesús, lo quiero llevar al segundo libro de Juan. O mejor al primero, es más, no es mejor. La enseñanza que le quiero compartir está en Primera de Juan, capítulo 2 y verso 15 en adelante. Aquí Juan nos enseña cómo nosotros debemos guardarnos de este mundo. Vamos a ver las enseñanzas de Juan y luego vamos a regresar a las enseñanzas de Jesús acerca del mismo tema. Y dice Primera de Juan 2:15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ponga atención en estos 3 deseos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí Juan nos enseña que nosotros debemos de cuidarnos de 3 cosas en este mundo. Debemos cuidarnos de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la soberbia de la vida. Yo quiero traerlos ahora a estas enseñanzas que van a ir desde Mateo 6:19 hasta Mateo 7:6 más o menos. Porque aquí Jesús aborda centralmente todos estos temas, cómo debemos cuidar nuestro cuerpo, cómo debemos cuidar nuestra alma, para garantizar que nuestro espíritu todos los días pueda vivir en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, acerca de la carne, Jesús empieza diciendo, no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones se meten y roban. Más bien acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde los ladrones no se meten ni roban. Y voy a hacer una pausa acá para hablar de esos deseos de la carne. Miren, las riquezas son deseos de este mundo. Y muchas veces nosotros nos esforzamos porque quisiéramos construir riquezas aquí en la tierra. Quisiéramos construir un legado o construir una herencia preciosa para compartir con nuestras generaciones. Quisiéramos muchas veces, otros que están un poquito más enfocados en el mundo que en el reino de Dios, quieren construir riquezas para poder disfrutar de los placeres de este mundo. Y Jesús nos dice que en lugar de estar construyendo esas riquezas donde el mundo mismo las destruye, donde hay ladrones que se entran a robar, nosotros los nacidos de nuevo, los que creímos en la palabra de salvación, tenemos que esforzarnos cada día por construir tesoros en el cielo. Cuando compartimos la palabra, cuando
hacemos una buena obra, cuando llevamos bendición a las personas que están cerca de nosotros, ahí es cuando nosotros estamos compartiendo, construyendo tesoros en el cielo. Y esos tesoros, imagínese usted, cada vez que está haciendo un acto de bondad, usted está añadiendo un cuarto más, una habitación más a ese lugar especial en donde usted va a morar en el cielo. Y allí es donde nosotros deberíamos de construir tesoros todos los días, deberíamos de agrandar nuestra hacienda, deberíamos de agrandar nuestro territorio, nuestra finca, extender las cuerdas de nuestra morada celestial, porque cuando nosotros hacemos eso también estamos construyendo aquí en la tierra un tesoro, un legado y una herencia. Nuestros hijos, nuestros amigos, los que nos rodean, ven lo que hacemos todos los días y toman en cuenta lo que hacemos todos los días. Si nos ven a nosotros trabajando en la obra de Cristo aquí en la tierra, también van a poder ellos imitar nuestro ejemplo. Y entonces vamos a nosotros construir y dejar una herencia en nuestros hijos, en nuestros amigos, en nuestros vecinos, en nuestros familiares, para que todos nos animemos juntos a construir tesoros en el cielo. Y cierra Jesús este pasaje con el verso 21 diciendo, esto que es tan cierto y tan importante en nuestros tiempos, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Y aquí lo que Jesús está diciendo es que los deseos de este mundo, los deseos de la carne de este mundo probablemente incluyen el deseo, el amor de las riquezas. Pero estos deseos nos separan de corazón de Dios. Si lo que nuestro corazón anhela es conquistar este mundo, conquistar las riquezas de este mundo y disfrutar de las riquezas de este mundo, no tenemos un corazón que anhele a Dios. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esto todo el tiempo para cuidarnos y asegurarnos de que nuestro corazón anhela a Dios y anhela construir tesoros en el cielo, mucho más que lo que anhelamos construir tesoros en esta tierra. Así que Jesús estaba consciente que los deseos de la carne podían alejarnos del corazón de Dios y por eso nos da estos consejos preciosos. Y también Jesús está consciente que los deseos de los ojos pueden alejarnos del corazón de Dios. Por eso dice en el verso 22 acerca de los ojos y dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. De modo que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande es esta oscuridad? Miren, el otro día leía un estudio y algunos científicos piensan que el 50% de nuestra actividad cerebral tiene que ver con procesar imágenes. Es decir, que el 50% del trabajo que nuestro cerebro hace tiene que ver con lo que entra por nuestros ojos. El otro 50% estará para los demás sentidos y para coordinar todas las cosas que deben pasar adentro de nuestro cuerpo. Pero el 50% es un número bastante grande para un solo sentido. Y probablemente tengan razón porque han visto con cuánta facilidad, por ejemplo, las redes sociales han conquistado nuestros corazones en estos últimos años. Pareciera que naturalmente nacimos para usar redes sociales, pareciera que se enganchan perfectamente con los niños de 6 meses de edad, con los niños de 2 años, de 5 años, de 10 años. Ahora los vemos y se enganchan con los niños de 30 años, con los adultos de 40, con los adultos de 60, con los adultos de 70. Es tan fácil que esos medios audiovisuales nos enganchen. ¿Por qué? Porque probablemente lo que entra por nuestros ojos atrapa y envuelve todo lo que hay adentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en esto que nosotros llamamos nuestra alma. Y lo que Jesús nos dice es, cuiden la luz que entra a través de sus ojos. Porque esa luz que entra a través de sus ojos y llega a sus pensamientos, a su corazón y a su voluntad, esa luz es la que llena todo su ser. De tal forma que si la luz que entra por sus ojos es una luz buena, todo su ser
todos sus sentimientos, todos sus pensamientos, todas sus emociones y toda su voluntad van a ser buenas. Pero si esa luz no es luz, sino que es tinieblas, usted está llevando su corazón, sus sentimientos, sus pensamientos y su voluntad hacia las tinieblas. Jesús nos dice, cuídense de los deseos de los ojos, de lo que entra por sus ojos. Y luego Jesús hace una pausa aquí con estos dos pasajes para hacer un resumen de cómo nosotros debemos lidiar y ver todos estos deseos de la carne, separar los buenos deseos de los malos deseos y cómo cuidar lo que entra a nuestros ojos cuando habla acerca de las prioridades de la vida. Esto está en Mateo, siempre capítulo 6, y empieza a partir del verso 24. Esto solo se lo voy a leer, no nos vamos a detener tanto porque la lectura es amplia y si no, no vamos a poder hacer todo el recorrido que me gustaría hacer con usted el día de hoy. Y dice, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará a uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios ni a las riquezas. No podemos servir a los deseos de la carne y a Dios. No podemos servir a la oscuridad que entra por nuestros ojos y a Dios. Por tanto les digo, y aquí Jesús hace énfasis en que seguro tenemos necesidades que hay que suplir en este mundo. Seguro tenemos que atender las cosas que entran por nuestros ojos, pero Jesús nos lleva a tener el enfoque correcto en medio de esta situación y nos dice, por esto les digo, no se afanen por su vida, que han de comer o que han de beber, y por su cuerpo, que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. No somos nosotros, y aquí estoy parafraseando, no somos nosotros mucho más de valor que esas aves. ¿Quién de nosotros, por más que se afane, puede añadir a su estatura 1 milímetro? Y aquí Jesús nos pone en contexto, Él sabe que tenemos necesidades terrenales que suplir. Y Él dice, preocúpense por producir hoy lo de hoy. No estén afanados por el mañana. Dios va a tener cuidado de cada uno de nosotros, como lo ha tenido desde el principio de los tiempos, como lo tuvo ayer, como lo tiene hoy y como lo va a tener mañana. Y cierra todo este pasaje diciendo en el verso 33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Basta con que nosotros nos esforcemos cada día por vivir siendo de bendición, por vivir siendo la gloria de Dios puesta aquí en la tierra. Y Él cuidará de todas nuestras necesidades. Así que usted concéntrese en cuidarse de los deseos de la carne, concéntrese en cuidarse de los deseos de los ojos, no se deje engañar por este mundo. Es el consejo de Jesús para que usted pueda vivir todos los días una vida plena en salvación. Y luego Jesús introduce también ese tercer concepto que menciona Juan, ese concepto de la soberbia de la vida, de creer que estamos aquí para juzgarlo todo y a todos, de creer que estamos puestos con un juicio divino para poder hacerle justicia a todo y a todos. Y habla Jesús acerca de juzgar a los demás. No juzguen para que no sean ustedes juzgados, porque con el juicio con el que juzguen serán juzgados. Con la medida con que midan se les medirá. ¿Por qué miras la brizna, dice esta versión, de paja que está en el ojo de tu hermano, pero dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, deja que yo saque la brizna de tu ojo, y he aquí la viga está en el tuyo? Hipócrita, dice el Señor Jesús, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. Y mire, me impresiona esto porque
la verdad es que todos tenemos esa capacidad de juzgar el mundo que está alrededor nuestro. Esa capacidad de emitir juicios. Pero Jesús nos recomienda que esa capacidad de emitir juicios la usemos para juzgarnos a nosotros mismos. ¿Se recuerda del consejo del apóstol Pablo que oímos cada vez que compartimos la cena del Señor? Que dice que si nosotros nos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos condenados. Pues obviamente tenemos esa capacidad de juzgar como un talento, como un regalo de parte de Dios. Pero Jesús nos enseña que esa capacidad la debemos usar para juzgarnos a nosotros mismos, para que cada día al terminar el día o cada semana al terminar la semana podamos tomarnos un tiempo y meditar acerca de nuestras acciones y de nuestras intenciones y encontrar cuáles fueron buenas y agradables delante de Dios. Y encontrar también las que fueron desagradables y malas y hacer un plan consistente y concreto para alejarlas de nuestra vida. ¿Cómo voy yo a dejar todas esas maldades que aún están en mi corazón, que dejé entrar por mis ojos, que atesoraron y ocuparon un espacio en mi carne? Fuimos puestos con capacidad de juzgar para juzgarnos a nosotros mismos y volvernos mejores cada día. No para juzgar lo que están haciendo nuestros hermanos. Ya habrá alguien que sí es el dueño de todo, que sí es el dueño de todos y que juzgará a todos con justicia y que lo hará mucho mejor de lo que usted y yo lo podemos hacer, con mucha más sabiduría y con mucho mejor entendimiento. Así que a través de estos pasajes vemos a Jesús enseñándonos a nosotros cómo cuidarnos de las tentaciones de este mundo. Y vemos esa enseñanza completa de Jesús que abarca nuestra relación con otros, nuestra relación con Dios y nuestra necesidad de cuidarnos de la maldad que hay en este mundo en el que vivimos. Y Jesús termina este bloque de enseñanzas diciendo algo que me parece tan importante que nosotros tengamos presente en nuestras vidas. En el verso número 6 del capítulo 7 de Mateo, dice, no den lo santo a los perros. Cuando termina de hablar acerca de juzgar a los demás, dice, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Iglesia, ¿qué es lo santo? ¿Qué es eso santo que nosotros no debemos darlo a los perros? Usted y yo somos esa santidad del Señor. Usted y yo somos eso que es santo. Su alma, su cuerpo y su espíritu son esa santidad que nosotros recibimos como regalo de parte de Dios y debemos cuidar todos los días de nuestra vida. Cuando Jesús dice no den lo santo a los perros, dice cuídense ustedes, cuiden su cuerpo, cuiden su alma y cuiden su espíritu para que no sea desperdiciado en el lugar incorrecto. Y sabe Jesús que en nuestro cuerpo, que en nuestra alma y en nuestro espíritu hay necesidades. Y cierra este pasaje de enseñanzas enseñándonos cómo nosotros podemos suplir todas estas necesidades y dándonos ese mecanismo precioso por medio del cual a través de todos los tiempos hemos podido tener acceso a Dios para recibir de Él la provisión y la bendición que necesitamos cada día en esta tierra. Entonces Jesús nos dice que no debemos dar lo santo a los perros, pero que si necesitamos algo, que lo pidamos. Vamos hacia el verso 7 del capítulo 7 y estoy seguro que estos pasajes les van a ser muy familiares. Porque miren, de todos los pasajes que escogemos que se nos queden de la palabra de Dios, estos son de los que primero escogemos que se nos queden. Jesús dice, necesitan algo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Jesús sabe que tenemos necesidades en este mundo mientras llegamos al cielo de cuidarnos, de relacionarnos, de tener comunión con Dios.
necesidades físicas para alimentar nuestro cuerpo, y Él lo que nos dice es que todo lo que necesitemos, que lo pidamos, que para los que cada día nos esforzamos por cuidar nuestra relación con otros, que para los que cada día nos esforzamos por tener una relación genuina y amar a Dios con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, que para los que cada día nos esforzamos por cuidarnos y mantenernos alejados de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la soberbia de esta vida, para ellos Jesús dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y luego termina dando este ejemplo: ¿qué hombre hay entre ustedes que el hijo le pide pan y le dará una piedra? ¿O que le pide pescado y le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pedimos. Jesús tiene todo el poder para suplir nuestras necesidades. Si nosotros lo buscamos de corazón y somos consistentes en amar a nuestro prójimo, en cuidar nuestras vidas y en guardarnos en santidad, en ser ese templo de santidad del que Jesús habla aquí en estas enseñanzas, entonces todo lo que pidamos, todo lo que necesitemos y todo lo que busquemos será suplido por nuestro Padre Celestial. Y con esto Jesús termina ese bloque de enseñanzas que yo espero que a usted y a mí nos edifiquen y nos enseñen cómo debemos de vivir en medio de los tiempos que nos toca que vivir. Jesús da unos consejos adicionales y tenemos aquí en el verso 12 la regla de oro que dice que así que todo lo que quieran que hagan los hombres con ustedes, así también hagan por ellos, porque esto, y nos termina aquí recordando de qué se trata toda esta enseñanza, porque esto es la ley y los profetas. Y nos termina diciendo: y cuídense además de los falsos profetas. Antes bien dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que los lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero ustedes, mis escogidos, los llamados para hacer luz y para hacer la sal de la tierra, entren por la puerta que es estrecha y que angosto es el camino que los lleva a la vida. Pocos lo hallan, pero es un camino de bendición. Y dice finalmente: cuídense de los falsos profetas. Miren esta otra advertencia que nosotros recibimos de parte de Jesús. Vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. ¿Y cómo debemos nosotros hacer para reconocer a un lobo vestido de oveja? Pues debemos de reconocerlo por sus frutos, como lo menciona Jesús. Porque en estos tiempos también se acercarán muchos a nosotros a decirnos que vienen en el nombre de Jesús, trayéndonos bendición de parte de Jesús, y solo estarán pensando en sí mismos y en sus propios deseos, de su propia carne, de sus propios ojos y de su propia soberbia. Jesús dice que nos acerquemos a las personas que no solo hablan bien, sino que además dan buenos frutos, que no solo saben decir cosas bonitas, aun cuando pareciera que están basadas en la palabra de Dios, sino que además dan buenos frutos. Y para esto se necesita que nosotros conozcamos a los cristianos que están cerca de nosotros, conozcamos qué es lo bueno que hacen, cómo es que comparten el evangelio, cómo viven y cómo obran todo el tiempo, porque entonces tendremos nosotros a la mano un testimonio que acompaña las palabras, que sabemos que va en dirección de Dios y que nosotros podemos caminar cerca de ellos, cerca de sus enseñanzas, que están fieles a la doctrina que recibimos de parte de Jesús. Jesús hace un recorrido precioso y poderoso para que nosotros no tengamos cómo perdernos en este tiempo, ni en estos tiempos, ni en ningún tiempo. Y el anhelo de mi corazón es que usted y yo podamos grabar
atesorar esas palabras en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y ponerlas en nuestra voluntad, para que todos los días cuidemos lo que es santo, ese regalo santo que recibimos de parte de Dios. Que pareciera que el mundo nos pueda angustiar. Sí, el mundo pareciera que nos pueda angustiar, pero por cada angustia que viene del mundo, tenemos una respuesta que es mucho más poderosa de parte de Dios. Cada angustia que venga del mundo la vamos a resolver yendo delante de la presencia de Dios para contarle de nuestra angustia, de nuestras necesidades, y que Él decida cuál es el mejor camino para resolver las situaciones de este mundo. Nosotros confiaremos en Él plenamente y caminaremos su camino plenamente, porque eso santo que recibimos de Él, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, queremos que llegue santo de nuevo a su presencia cuando Él nos llame. Nosotros seremos como ese hombre que construyó su casa sobre la roca. Déjeme leerle este último pasaje del verso 7 de Mateo, del capítulo 7 de Mateo, mejor dicho, que explica por medio de una parábola cómo es el hombre que confió en todas estas enseñanzas de Mateo 5 y de Mateo 6 y de Mateo 7 para hacer su vida. Y cómo es el hombre que no creyó en toda esta palabra. Y dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé: nunca les he conocido. Apártense de mí, obradores de maldad. Porque no se trata de lo que decimos, sino de lo que hacemos, de hacer esta voluntad registrada aquí en estos pasajes. Cualquiera pues, dice, que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se derrumbó, porque se había fundado sobre la peña. Cualquiera de nosotros que escuchó esta palabra y aprendió a amar a su prójimo, aprendió a amar a Dios y a cuidar su propia vida, es como el hombre que hizo su casa sobre la peña. Y aunque vinieron todas las adversidades de este mundo, su casa no se derrumbó, porque había sido fundada sobre la peña. Pero el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa. Y se derrumbó y fue grande su ruina. Estamos acá alrededor de la palabra de Dios para que nunca estemos en esa gran ruina que habla esta parábola, sino que para que lo que fundamos sobre la peña se mantenga vivo, firme y dé fruto al 100% en nuestras vidas. Yo espero que esta serie de 4 mensajes sea de verdad de mucha edificación sobre tu vida y que la puedas poner por obra y que la puedas poner en práctica y que puedas vivir haciendo la voluntad de Dios en medio de este tiempo y de todos los tiempos, y que juntos tú y yo sigamos siendo esa iglesia viva y poderosa que sigue siendo la luz de este mundo y que sigue siendo la sal de esta tierra, y que sean muchos los que conozcan a Jesús a través de nuestro testimonio, que Dios se glorifique usando tu vida para bendecir la vida de muchas otras personas, y que Dios tenga cuidado de ti todos los días, un cuidado especial en medio de las situaciones difíciles, en medio de los buenos tiempos, en medio de todo tiempo, que Dios pueda glorificarse en tu vida. Me gustaría que termináramos esta mañana orando, dándole gracias a Dios por sus enseñanzas y pidiéndole a Él que nos dé fuerzas para que todos los días nosotros seamos hacedores de su voluntad. Así que cierra tus ojos ahí en tu lugar. Si tienes cerca a tu familia, tómalos de la mano y entreguémosle este tiempo a Dios, diciéndole: Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor,
por todas tus enseñanzas. Te pedimos que nos ayudes a ponerlas en práctica cada uno de los días de nuestra vida. Que aprendamos a confiar que tú eres quien suple nuestras necesidades. Que aunque a veces no tenemos tan claro cómo será el mañana, podemos saber hoy que tú estás acá y que estarás mañana. Y que tú tendrás cuidado de que tengamos todo lo que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a construir tesoros en el cielo, a tratar a los demás con respeto y con amor tal cual nosotros queremos ser tratados, a tener una relación diaria contigo, a poder escucharte a ti y dejarnos escuchar cada día por ti o para ti. Gracias, Señor, por todo tu amor, porque tú gobiernas en medio de todos estos tiempos, Señor, y porque tu gloria, tu honra y tu poder sobresalen y permanecen por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que esta palabra sea de bendición para tu vida y que juntos podamos seguir todos los días trabajando en esa obra preciosa, en esa construcción de tesoros allá en el cielo. Que pases la mejor de las semanas.